Al principio todo era oscuridad. Y entonces, hubo luz. Parece la cosa más simple del mundo. Enciendes una lámpara y todo aparece ante tus ojos. Miras el cielo y ves estrellas. Da la impresión de que las cosas simplemente están ahí, esperando a ser vistas. Siempre que tengamos ojos, las podremos ver. ¿No es así? Aunque no lo parezca, la luz no es solo lo que ilumina tu habitación. Es la tela misma que conecta el pasado con el presente, y la materia con el vacío, a lo largo y ancho del universo. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué es realmente la luz? ¿Es materia? ¿Es energía? Aunque es una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez, la respuesta no es tan simple como crees. En este viaje descubrirás que los colores no existen realmente, que la luz puede comportarse como onda y como partícula al mismo tiempo, y que cuando miras las estrellas, estás mirando el pasado del universo. Hoy vamos a desmontar la ilusión de lo que creemos ver para descubrir cómo funciona realmente la luz. Apaga las luces de tu habitación, ajusta el brillo de tu pantalla y prepárate. Antes del lenguaje, antes de la civilización, antes incluso del primer destello de conciencia humana, existía el sol. Imagina el mundo tal como lo vivían nuestros antepasados más primitivos. Para ellos, el giro de la Tierra era un binario dramático que definía sus vidas. El día era un reino de seguridad, color y calor. La noche era un lienzo de terror, frío y depredadores invisibles. La luz y la biología humana. La luz no es solo un fenómeno físico que observamos. Es el arquitecto fundamental de la experiencia humana. Nuestra profunda conexión con ella no es solo poética. Está programada en nuestra biología. La estrella en el centro de nuestro sistema solar emite un espectro específico de radiación electromagnética. Y los ojos humanos evolucionaron durante millones de años precisamente para detectar la banda más abundante de esa energía. La llamamos luz visible. Dato impactante. No vemos el cielo azul, las hojas verdes o el atardecer carmesí porque esos colores existan de forma independiente en el mundo. Los vemos porque nuestro cerebro los construye a partir de longitudes de onda específicas de luz reflejada en nuestro entorno. Somos, literalmente, moldeados por la luz de nuestra estrella local. El fuego y la civilización. El punto de inflexión en la historia humana, posiblemente el salto tecnológico más importante que hemos dado, fue la domesticación del fuego. Hace alrededor de 1 millón de años, el Homo erectus comenzó a controlar la llama. Por primera vez una criatura viva aprendió a invocar luz a voluntad. La hoguera lo cambió todo. Al domar la luz, no solo sobrevivimos, aprendimos a soñar juntos. La luz como lo divino, porque la luz era sinónimo de vida, calor y seguridad. No es sorprendente que las primeras civilizaciones la deificaran universalmente. En el antiguo Egipto, el dios Sol Ra era el rey de las deidades. En la mitología griega, Apolo conducía su carro de fuego por los cielos. La familia imperial japonesa trazaba su linaje directamente hasta Amaterasu, la diosa del sol y del universo. La luz representa conocimiento, pureza y vida. La oscuridad representa ignorancia, peligro y muerte. Seguimos usando ese lenguaje hoy. El verdadero avance en nuestra comprensión de la luz no llegó hasta el siglo XI, gracias a un polímata árabe llamado Hassan ibn al-Haytham, conocido en Occidente como Alhazen. Viviendo en El Cairo, revolucionó el estudio de la óptica. Fue el primero en demostrar que la luz no es una propiedad intrínseca del ojo, sino un fenómeno físico gobernado por leyes geométricas predecibles. La luz dejó de ser un misterio divino. Se convirtió en un mecanismo físico que podía estudiarse, medirse y comprenderse. La conquista de la noche. El siglo XIX trajo una revolución que separaría para siempre a la humanidad de su dependencia del ciclo solar. La industrialización trajo el alumbrado a gas. Luego llegó Edison y la bombilla incandescente. Creamos un mundo 24/7. Pero al desterrar la oscuridad, también desterramos las estrellas. La contaminación lumínica
ha velado el cielo nocturno a la vasta mayoría de la población humana. Un niño nacido en una gran metrópolis puede crecer sin haber visto jamás la verdadera profundidad del cosmos. La luz es el mensajero definitivo. Todo lo que sabemos sobre el cosmos, el nacimiento de las estrellas, la existencia de los agujeros negros, la edad del universo, nos llega a través de la luz. Hemos empezado como criaturas aterradas, agrupadas alrededor de un fuego en la oscuridad. Ahora es momento de descubrir qué es realmente la luz. Los ojos están abiertos. Miremos. Imagina entrar al Louvre para ver las obras maestras más grandes de la historia humana. Pero estás obligado a mirar a través de una ranura diminuta en un cartón. Puede que captes un atisbo de la sonrisa de la Mona Lisa, pero la grandiosidad de la galería se te escaparía por completo. Durante la mayor parte de la historia humana, así es exactamente como hemos mirado el universo. Dato que rompe esquemas. La verdad alucinante de la física es esta. La luz que podemos ver representa menos de una 10 billonésima parte de la luz que realmente existe en el universo. Hemos construido toda nuestra astronomía sobre una fracción infinitesimal de la realidad. Herschel y el infrarrojo. La primera pista de que el universo era mucho más vasto de lo que sugería la vista llegó en 1800. William Herschel, el astrónomo que ya era famoso por descubrir Urano, colocó termómetros sobre cada franja de un arco iris creado por un prisma. Al mover el termómetro más allá del borde rojo, donde aparentemente no había nada salvo oscuridad, registró la temperatura más alta de todo el experimento. Herschel acababa de descubrir el infrarrojo. Había demostrado que el Sol emite una forma de radiación que, aunque invisible para el ojo humano, posee una realidad física tangible. El mapa completo del espectro. Hoy entendemos que la luz es una onda electromagnética que puede vibrar en un rango casi infinito de frecuencias. A este conjunto de variaciones lo llamamos el espectro electromagnético y constituye la partitura real de la realidad universal. En el extremo de las energías más bajas están las ondas de radio, que pueden tener dimensiones comparables a edificios o montañas. Las microondas representan el eco más antiguo que podemos detectar, el resplandor residual del origen del universo, viajando durante 13.800 millones de años. El infrarrojo nos permite observar el interior de las nebulosas donde nacen las estrellas. Los rayos X y los rayos gamma representan los eventos más violentos conocidos por la ciencia. La presión de la radiación. La luz debe entenderse como más que un mensajero de imágenes. Es energía pura en desplazamiento perpetuo. Existe algo llamado presión de radiación, una fuerza sutil pero constante que la luz ejerce sobre los objetos que toca. En el vacío del espacio, esta fuerza tiene consecuencias mecánicas reales. Es el motor principal que impulsa las velas solares de nuestras sondas espaciales, las huellas dactilares de los elementos. Cuando la luz blanca de una estrella pasa a través de los gases en su atmósfera, ocurre un fenómeno de filtrado natural. Cada elemento químico puede absorber frecuencias muy específicas de luz, dejando una serie de líneas oscuras en el espectro. Esta huella es única para cada elemento. Analizando esas líneas, los científicos pueden determinar con precisión absoluta de qué están hechas las estrellas sin necesidad de visitarlas. La luz no solo nos dice dónde están los objetos, sino también de qué están hechos. Hemos establecido cómo la luz interactúa con la materia y cómo su energía se distribuye a través del espectro invisible. Pero para entender verdaderamente la naturaleza de este mensajero, debemos ir más allá de las ondas y las frecuencias. Debemos preguntarnos qué ocurre en el nivel más íntimo de la luz, cuando la observamos con extrema precisión. A finales del siglo XIX, la comunidad científica respiraba un peligroso suspiro de alivio. Muchos físicos creían que el trabajo estaba prácticamente terminado. Sin embargo, en el corazón de esa calma había un problema que se negaba a desaparecer. Un cabo suelto que desmantelaría toda nuestra comprensión de la realidad. La física clásica predecía que a medida que un objeto se calentaba,
emitiría cada vez más energía en longitudes de onda más cortas y eventualmente una cantidad infinita de energía en el rango ultravioleta. Esto significaba que encender un horno debería haber vaporizado el vecindario. Obviamente, esto nunca ocurrió. La realidad se negó a seguir las reglas que los humanos habían escrito con tanto orgullo. Este desacuerdo se conoce como la catástrofe ultravioleta. Max Planck no era un revolucionario por elección. Era un hombre profundamente conservador. En un acto que él mismo describió como un acto de desesperación, propuso que la energía no fluía como un río continuo, sino que se entregaba en pequeños paquetes indivisibles que llamó cuantos. Imagina que quieres comprar arena en una tienda. En el mundo de la física clásica, podrías comprar exactamente la cantidad que quisieras. Pero en el mundo que Planck imaginó, la energía era como comprar huevos. O compras uno o compras dos, pero no existe comprar un huevo y medio. Einstein y el efecto fotoeléctrico. Hizo falta un joven empleado de una oficina de patentes en Berna, cierto Albert Einstein, para llevar la idea a sus conclusiones lógicas. En 1905, su año milagroso, Einstein se enfrentó a un fenómeno que tenía a los experimentadores de cabeza: el efecto fotoeléctrico. Cuando se iluminaba una placa metálica con luz, saltaban electrones. Pero una luz roja muy potente no hacía nada. En cambio, una luz azul muy débil los hacía saltar con energía impresionante. Era como si la intensidad de la luz no importara, sino el color. El fotón, lo que es y lo que no es Einstein, entendió que esto solo tenía sentido si la luz no era una onda dispersa por el espacio, sino que estaba compuesta de partículas individuales de energía, lo que más tarde llamaríamos fotones. No fue la relatividad lo que le valió el premio Nobel a Einstein, sino esta explicación del efecto fotoeléctrico. El fotón desafía casi todas las leyes de lo que consideramos normal. Es una partícula sin masa en reposo. Es energía pura en movimiento. No puede estar quieto. Desde el instante en que nace, viaja a la máxima velocidad permitida en el universo, casi 300.000 kilómetros por segundo. Este debate, que parece puramente teórico, ha cambiado por completo la forma en que vivimos hoy. Los paneles solares no son más que trampas para fotones diseñadas por Einstein. Las cámaras de nuestros teléfonos funcionan contando cuántos fotones caen en cada píxel. Los sensores de los coches autónomos disparan fotones y esperan a que reboten. Los cables de fibra óptica transportan información no como electricidad, sino como ráfagas de fotones láser que cruzan los océanos. Parece que la batalla está ganada. La luz es una partícula. Pero aquí es donde la física nos tiene preparada una sorpresa que quebró la cordura de los mejores científicos del siglo XX. Si la luz es una partícula, ¿por qué todos los experimentos del siglo XIX demostraron sin lugar a dudas que era una onda? Si intentas visualizar la onda y la partícula al mismo tiempo, tu mente probablemente se quedará bloqueada. Es una reacción natural. Nos encontramos ante el misterio más profundo y desconcertante de la física moderna: la dualidad onda-partícula. El experimento más importante, perturbador y revelador de la historia de la ciencia, se llama el experimento de la doble rendija. Richard Feynman, uno de los físicos más brillantes de todos los tiempos, solía decir que este experimento es el corazón de la mecánica cuántica, y que si realmente puedes entenderlo, habrás entendido cómo funciona todo el universo. Imagina una pared con dos ranuras verticales muy estrechas. Detrás de esa pared colocamos una pantalla de detección. Si disparamos fotones uno a uno, cada impacto parece un punto seco de partícula. Pero a medida que se acumulan miles de impactos individuales, ocurre algo que debería ser imposible. Los puntos no se agrupan en dos columnas detrás de las rendijas. En cambio, se agrupan formando un patrón de interferencia, como si fueran una onda. Si estamos lanzando los fotones de uno en uno, ¿con qué están interfiriendo? No hay otra onda con la que chocar en el camino. La única conclusión lógica, por absurda que parezca, es que cada fotón se comporta como una onda que pasa por las dos rendijas al mismo tiempo. El fotón interfiere consigo mismo.
Para que la física continuara funcionando en este escenario, los científicos tuvieron que abandonar la idea de posición y adoptar el concepto de función de onda. Antes de tocar la pantalla, el fotón no está en ninguna ubicación física específica. Lo que tenemos es una ecuación matemática que nos dice que hay un 15% de probabilidades de que aparezca aquí, un 30% allá. El fotón, mientras viaja, es una superposición de todas esas posibilidades. En esencia, es un fantasma matemático que ocupa múltiples estados a la vez. Los científicos, frustrados por no poder ver lo que pasaba en las rendijas, instalaron detectores para espiar al fotón. Querían saber de una vez cuál de los dos agujeros atravesaba esa partícula esquiva. Y entonces la naturaleza les dio una respuesta que cambió nuestra filosofía para siempre. En el preciso instante en que encendieron los detectores para obtener información sobre el camino del fotón, el patrón de interferencia desapareció de la pantalla. Los fotones, como si supieran que estaban siendo observados, dejaron de comportarse como ondas y empezaron a comportarse como simples pelotas de tenis. La dualidad onda-partícula abre la puerta al entrelazamiento cuántico. Es posible crear un par de fotones que compartan la misma historia cuántica. Si estos dos fotones están entrelazados, se convierten en una sola entidad sin importar cuán separados estén, incluso a miles de kilómetros de distancia. Si mides una propiedad en uno de ellos, el otro fotón adoptará instantáneamente el estado correspondiente, superando aparentemente la velocidad de la luz. Albert Einstein odiaba esta idea. La llamó acción fantasmal a distancia, y pasó gran parte de su vida intentando demostrar que era falsa. Los experimentos modernos han demostrado que el entrelazamiento es real. Lo más asombroso es que esta extrañeza es precisamente lo que permite al universo ser como es. Como onda, la luz puede viajar por el vacío sin dispersarse. Como partícula, puede ser capturada por nuestros ojos y telescopios para darnos una imagen del cosmos. Pero aún nos queda uno de los capítulos más poéticos de este viaje. Solemos hablar de la luz como si fuera instantánea. Accionas un interruptor y la habitación se ilumina de inmediato. Pero eso es una ilusión creada por la escala minúscula de nuestras vidas humanas. En realidad, la luz tiene una velocidad finita. Y ese simple hecho convierte el cielo nocturno en el libro de historia más grande jamás escrito. La Luna está a unos 384.000 kilómetros de la Tierra. Cuando la miras en una noche despejada, no la ves como está ahora, sino como era hace 1,3 segundos. El Sol está a unos 150 millones de kilómetros. La luz tarda unos 8 minutos y 20 segundos en cruzar ese vacío. Si el Sol se apagara de repente, no lo sabríamos de inmediato. Seguiríamos sintiendo su calor y viendo su luz durante 8 minutos más. Estaríamos viviendo en tiempo prestado. La estrella más cercana a nosotros, aparte del Sol, es Próxima Centauri. La luz que captamos de ella hoy salió de su superficie hace más de 4 años. El universo tiene una edad finita, unos 13.800 millones de años. Solo podemos ver objetos cuya luz haya tenido tiempo de llegar a nosotros desde el Big Bang. Más allá de eso, hay una pared invisible de tiempo. No importa cuán potente sea nuestro próximo telescopio. No podemos ver lo que está más allá del horizonte de luz, porque los fotones de esas regiones aún están en camino. Cuando la luz viaja durante miles de millones de años a través de un universo en expansión, algo extraño le ocurre. Imagina que dibujas una ola en una banda de goma y luego estiras la banda. La ola se alarga. Eso es exactamente lo que le pasa a la luz. A medida que el espacio en sí se expande, la longitud de onda del fotón se estira. Las longitudes de onda más largas corresponden al color rojo. Por eso el fenómeno se conoce como corrimiento al rojo cosmológico. Es por eso que el telescopio James Webb es un telescopio infrarrojo. Fue diseñado para capturar esa luz estirada de las primeras estrellas que brillaron en el cosmos. Si seguimos mirando hacia atrás, llegamos a un límite infranqueable para la luz visible. Un momento, unos 380.000 años después del Big Bang, en que el universo era tan caliente y denso que era como una sopa de plasma opaco. La luz no podía viajar.
Era un universo oscuro por exceso de niebla. Pero en un instante, el universo se enfrió lo suficiente para que los electrones se unieran a los núcleos, formando los primeros átomos de hidrógeno. El universo se volvió transparente, y la luz atrapada fue de repente liberada. Ese destello original sigue viajando por el espacio hoy. Debido a la expansión del universo, durante 13.800 millones de años, esa luz se ha estirado tanto que ya no es visible ni infrarroja. Se ha convertido en microondas. Este es el fondo cósmico de microondas. Es el mensaje más antiguo que podemos recibir. Cuando miramos imágenes como el campo profundo del Hubble o del James Webb, vemos miles de galaxias en un parche de cielo del tamaño de un grano de arena sostenido a un brazo de distancia. Lo más asombroso de esa imagen no es el número de objetos, sino que cada uno de ellos representa un momento diferente del tiempo. Algunas galaxias en la foto están a 2.000 millones de años luz. Las vemos como eran cuando comenzaba a emerger la vida compleja en la Tierra. Otras están a 10.000 millones. Las vemos como eran antes de que el Sol siquiera existiera. La luz es el hilo que teje el pasado con el presente, asegurándose de que nada en el universo se pierda, mientras sus mensajeros continúen viajando por el vacío. Cada vez que sales de noche y miras el cielo, estás practicando la forma más pura de arqueología. Hemos pasado gran parte de nuestra historia creyendo que la luz era simplemente una herramienta para ver, una utilidad del mundo que encendemos y apagamos a voluntad. Pero después de este viaje por las entrañas de la física, está claro que la luz es mucho más que eso. Es el lenguaje secreto en el que está escrito el universo. Hoy hemos descubierto que nuestros ojos no son una ventana perfecta, sino traductores limitados, intentando dar sentido a una marea de energía invisible que inunda cada rincón de nuestro entorno. Aprendimos que el color es una hermosa mentira, un constructo mental nacido del rechazo de los átomos a ciertas frecuencias. La luz es la constante que todo lo mantiene unido. Es la regla con la que medimos el tamaño del cosmos y el reloj que nos dice cuánto tiempo ha pasado desde el principio de todo. Sin ella no solo estaríamos en la oscuridad. Estaríamos aislados en un presente perpetuo, sin memoria del pasado cósmico y sin posibilidad de comprender la materia que nos forma. La próxima vez que veas un rayo de sol filtrándose por tu ventana, o te detengas a contemplar el resplandor titilante de una estrella distante, recuerda que no estás viendo algo estático. Eres parte de un fenómeno que comenzó hace eones. Una danza de partículas sin masa que han cruzado el vacío absoluto solo para chocar contigo y contarte su historia. El universo no es un lugar silencioso y vacío. Es un océano vibrante de información que viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Comprender la luz es, en última instancia, comprendernos a nosotros mismos, porque somos la manera en que la luz, después de miles de millones de años de viaje, finalmente se mira en el espejo y se reconoce a sí misma.